Muy bien, pues muy buenos días a todos. Ya es nuestro último servicio dominical de este año. Solo faltan 3 días para la Nochebuena y pues estamos despidiendo el año una vez más, al menos esa es mi visión. Le quedamos a deber a Dios por muchísimo. Lo que nos dio como iglesia este año fue maravilloso, sin exagerar, cientos de oraciones respondidas y la enorme dicha de los bebés que llegaron y los que vienen en camino, la llegada de varias personas a la iglesia también, el inicio del grupo de niños mayores, el retiro de matrimonios, el grupo de mujeres que sigue creciendo, el estudio de Renovando tu Mente cada vez va mejor y ciertamente el estudio de la carta a los Gálatas, y pues todo lo ha hecho Dios. Démosle verdaderamente gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, ya que te pones a reflexionar, pues sí, son muchas cosas. Bueno, a pesar de que la sociedad actual trata de minimizar la Navidad y convertirla simplemente, le cambian el nombre, ¿no? El chiste es de que no aparezca nada de Jesús, ni de Navidad, ni nada. Le ponen fiestas de fin de año, época decembrina, temporada de invierno, cualquier palabra, pero que no sea Navidad. Sin embargo, todos sabemos que la Navidad es lo que se celebra y es el nacimiento de Jesucristo. Sea como sea, el punto es que tú y yo reflexionemos en el significado de la Navidad. Muchas personas terminan por plantearlo como si fuera un cuento de hadas. Había una vez una mujer judía llamada María que mágicamente quedó embarazada y tuvo a un bebé que cuando creció hizo muchos milagros. Y se plantea así como si fuera un cuento, como si fuera una historia que a alguien se le ocurrió para entretener a los niños. Y la realidad es que sí hubo muchos eventos sobrenaturales que la Biblia llama milagros, no magia, como por ejemplo, pues María quedó embarazada sin la participación de su esposo José, es decir, María fue virgen hasta el nacimiento del niño Jesús. Eso sin duda es sobrenatural. José, el esposo de María, creyó que María había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. Si te pones en el lugar de José, eso también es sobrenatural. Bueno, al menos para mí. A pesar de que ambos vivían en Nazaret, muy al norte, el bebé terminó naciendo en Belén, muy al sur, y así cumplieron la profecía. Eso digamos que no es un milagro, pero también fue cumplido. La noche del nacimiento, una multitud de ángeles se apareció a los pastores. Los ángeles alababan a Dios y le pidieron a los pastores que fueran a buscar al bebé en un pesebre. Eso también fue un milagro. Aunque el bebé era Dios, fue concebido, gestado y nacido en el cuerpo de una mujer normal, ¿sí? Eso también es sobrenatural. Y finalmente, unos magos del oriente llegaron a adorar al niño y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces, por todos estos eventos milagrosos o muy inusuales, las personas acaban por creer la historia de la Navidad con muchas reservas. Incluso muchos cristianos no creen que sea una historia 100% verídica y simplemente acaban por aceptarla, pero sin una total certidumbre.
pienso que mucho nos puede ayudar si nos enfocamos en la vida de Jesús. Vamos a pensar un poco haciendo este análisis. Estos son los 4 eventos que Jesús cumplió y vivió, que definitivamente los 4 son milagrosos. Concepción virginal sin la participación de José, vida perfecta, ni sus enemigos más acérrimos le pudieron descubrir un pecado. Realizó milagros que demostraron su señorío sobre la enfermedad, la muerte, la naturaleza, los pensamientos. O sea, la vida de Jesús fue perfecta y incluyó varios milagros. Número 3, la muerte sustitutiva que pagó las ofensas de millones de personas contra Dios, contra el Dios 3 veces santo. Eso también fue un milagro. Y número 4, resurrección al tercer día en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo podía comer, pero también podía atravesar paredes, aparecer y desaparecer. Eso también fue milagroso. Entonces estos 4 eventos son milagrosos, no nada más el nacimiento. Prácticamente podemos decir que toda la vida de Jesús fue milagrosa. Si no hubiera hecho estas 4 cosas, entonces sería evidente que Jesús no es Dios. Con Jesús las cosas son o blancas o negras. O Jesús es Dios o no es Dios. No puedes quedarte a la mitad. Así medio creer, no. Como dicen, ¿no? O una mujer está embarazada o no está embarazada. No puede estar a la mitad. Así es con Dios, o negro o blanco. De hecho, precisamente ha sido el planteamiento de muchas personas a lo largo de la historia. Los hombres han dicho que Jesús es una leyenda, un mito, realmente nunca existió. Primera suposición. Bueno, déjame decirte que los historiadores no cristianos de la época de Jesús, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Plinio, cuando menos estos 4, confirman la existencia del personaje histórico Jesús de Nazaret y mencionan incluso su resurrección. Simplemente chécalo en Google y no me creas a mí, compruébalo por ti mismo. Otra cosa que dicen que Jesús es un hombre común y corriente. Hay ateos, el 20% se estima que el 20% de la población mundial, o sea, 1.600 millones de personas, son ateos, y pudieran ellos decir, fue un hombre común y corriente. Bueno, déjame decirte algo, inclusive los enemigos de Cristo en su época tuvieron que reconocer esto. Dice ahí, entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. No era un hombre común y corriente. También, cuando Jesús terminó estas palabras, dice el Evangelio de Mateo, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Sí? Esto fue terminando el sermón del monte. Todos decían, este hombre habla diferente. Él sí habla con autoridad. Bueno, otra cosa que dicen los hombres es que Jesús es un gran profeta. Eso lo dicen 2.000 millones de musulmanes. 2.000 millones. Bueno, que Jesús es un profeta es lo que afirma el Corán. Dicen que Jesús nunca murió, sino que ascendió al cielo y allá está con Alá.
Sin embargo, déjame hacerte esta reflexión. Si Jesús no murió, sino que ascendió al cielo, como dicen ellos, entonces no puede ser un gran profeta, sino un gran mentiroso. Pues Jesús mismo dijo muchas veces que iba a morir y que iba a resucitar. Entonces ahí caen en una contradicción gigantesca. Bueno, otra cosa que dicen de Jesús es que es el ser angelical más perfecto jamás creado. Esto lo dicen 10 millones de testigos de Jehová. Bueno, simplemente vemos qué es lo que dice la Biblia. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y ahí está hablando de Jesucristo. Entonces, no puede ser el ser angelical más perfecto jamás creado. Sencillamente ahí se demuestra que no. Otros dicen 16 millones de judíos que viven hoy en la tierra. Jesús fue un mentiroso, un blasfemo. Y la verdad es de que Jesús dijo ser la verdad, no solo sabía la verdad y hablaba de la verdad, sino que él dijo yo soy la verdad. Vamos a hablar de esto más adelante, por eso no voy a profundizar ahorita. Otra cosa que dicen es que Jesús pues fue un loco, se le botó la canica, era un hombre y un buen día dijo que era Dios y empezó a querer hacerle creer a todos los demás que él era Dios. Bueno, vamos a ver aquí, esto está interesante. Marcos nos cuenta, los familiares de Jesús, al enterarse de lo que estaba pasando, este es capítulo 13, al inicio de su ministerio, salieron a buscarlo porque creían que se había vuelto loco. Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, los demonios lo obedecen porque tiene a Belcebú, o sea que es un endemoniado, el príncipe de los demonios. Entonces, o está loco o está endemoniado, digamos que casi es lo mismo, pero sus familiares llegaron a pensar eso al principio de su ministerio. Al final de su ministerio, nadie absolutamente pensaba ninguna de estas dos cosas. Bueno, y la última opción es que Jesús es Dios. Eso es lo que la Biblia afirma. Jehová o Yahvé significa yo soy el que soy. Eso es el que tiene existencia en sí mismo, el que siempre ha existido. Yahvé nunca empezó a existir, sino que siempre ha existido. Y el nombre de Jesús significa Jehová o Yahvé salva. O sea, ahí están las dos cosas. Son 7 posibilidades. Yo añadiría una más, la octava, que tú en tu mente pienses, sí, pues Jesús era Dios, pero nunca haya llegado a tu corazón. Vives como si no fuera Dios. Vives tu vida y haces lo que quieres y no aceptas el señorío de Dios sobre ti. Pero bueno, esas son las 7 posibilidades. Entonces los 4 eventos milagrosos en la vida de Jesús están totalmente encadenados. No podía ser 100% Dios y 100% hombre si no hubiera sido concebido por el Espíritu Santo en una virgen. No había manera de que Dios se encarnara sino como pasó, en una virgen. Si hubiera nacido de 2 seres humanos, definitivamente todos, incluyéndome a mí, diríamos, es un humano. Ahí está su papá, ahí está su mamá, no le hagas más al cuento, es un ser humano. No podía vivir
sin pecado si no fuera 100% Dios. No tuvo la herencia pecaminosa de Adán y entonces pudo vivir sin pecado. No podía pagar nuestras faltas en la cruz si no fuera 100% Dios. Si fuera un hombre, pues pagaría por sus faltas, si acaso. Pero solo Dios pudo pagar por las faltas de todos nosotros. Y no podía resucitar si no hubiera sido 100% Dios. Y también si hubiera muerto. O sea, para resucitar primero hay que morir. Pero para morir tiene que ser hombre. Dios no puede morir. Entonces tenía que ser Dios y hombre, 100% las dos cosas. Y tenía que haber vivido una vida perfecta. El punto es que o aceptas todo el paquete completo o desechas el paquete. O sea, ese es Jesús. Es imposible que te pongas a escoger, esto sí lo acepto y lo creo y esto no, y esto sí y esto no. Está todo unido y todo encadenado. El primer mandamiento en la Biblia, allá en Éxodo dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Lo que dice Dios aquí es que no hagamos un Dios a nuestro gusto. Al Dios de la Biblia lo aceptas tal como Él es, no lo configuras a tu gusto. En el momento en que empiezas a customizar a tu Dios, acabas por crear un ídolo, que ya no es el Dios de la Biblia, es un Dios que tú acabas de inventar y lo estás ahí diseñando. Bien, entonces hoy vamos a ver un pasaje del Evangelio de Juan, que fue el que leímos con Sergio, y Juan mismo nos dice para qué escribió su Evangelio. Dice aquí, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, ¿sí? El Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ese fue el objetivo de Juan. Entonces, en esta Navidad, lo que puede estar en juego es tu vida eterna. Checa que el único requisito que menciona este versículo es creer que Jesús es el Cristo. Y dice que tendrás vida eterna. Creer que Jesús es el Hijo de Dios que pagó tus pecados en la cruz. Eso es el Cristo. Y si crees eso, Jesús mismo dijo, tienes vida eterna. La vida eterna es un regalo al que cree. No es un pago de Dios que Dios da al que obedece y se porta bien. La vida eterna es un regalo de Dios al que cree. No es un pago, no es algo que te ganas o te mereces. Entonces el contexto es que Jesús y Poncio Pilato están en el pretorio, ya lo dijo Sergio, es una construcción romana, y Pilato intenta que Jesús diga algo que lo inculpe para ser crucificado. Ese es el juego aquí. O sea, Pilato está ahí como que echándole buscapiés para que Jesús se equivoque en algo y entonces, ya ves, por eso te vamos a crucificar. Jesús está a 6 horas de morir. Es viernes, el Viernes Santo, y está a pocas horas de estar en la cruz y hace una declaración extraordinaria sobre su nacimiento en esa conversación con Pilato. Entonces dice, Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Entonces
simplemente para que nos ubiquemos, el juzgado o la corte judicial es el pretorio romano y el patio, ¿sí? El pretorio es donde ya no entraban los judíos para no contaminarse y en el patio sí entraban. Entonces por eso dice ahí que entra y que sale, es por eso. El acusado es Jesús, los acusadores son Caifás, que era el sumo sacerdote judío, y los líderes religiosos, el juez es Pilato y el público es la turba judía. Este fue el juicio más injusto en toda la historia de la tierra. Aquí tenemos la primera fase del juicio, la acusación. Obviamente no puede haber un juicio sin una acusación, tiene que haber una acusación. Pilato es el juez y necesita tener una acusación. Entonces él dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Es la primera pregunta sensata que debe hacer todo juez. Pilato asumió que algún crimen debía haber cometido, pero ¿cuál? O sea, esa es su pregunta. ¿Qué hizo? Por supuesto, este fue el primer problema para los judíos, pues no tenían crimen, un crimen digno de muerte que Jesús hubiera cometido. Entonces, ¿de qué acusan a este hombre? Pues qué pregunta más difícil. A ver, acusa a Dios de haber hecho algo malo. Acúsalo. Es imposible. Los judíos se ganaron el tigre en la rifa. No podían hacer nada. Fue una situación patética. Respuesta de los acusadores, ahí va la respuesta. Si fíjense, la pregunta fue, ¿qué hizo este hombre? La respuesta fue, si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. O sea, no contestaron la pregunta. O dicho con otras palabras, Pilato, no venimos contigo para que nos hagas preguntas o para que juzgues al acusado. Nosotros ya lo declaramos culpable. Solo venimos para que le dictes sentencia de muerte. O sea, tú eres un títere, Pilato. Nosotros ya hicimos la chamba, tú nada más haz tu parte y acabamos con esto. Continúa el pasaje, pero Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. ¿Te das cuenta qué les acaba de decir Pilato? Mátenlo ustedes mismos. Eso dice su ley, pues háganlo. El juez romano les acaba de autorizar que lo juzguen de acuerdo a su ley y su ley ordenaba matar al blasfemo. O sea, Pilato dijo, a mí ni me enreden con sus cosas, hagan lo que quieran. ¿Cuál ley era esta? Dice Levítico, todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel, o sea, lapidación. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Eso decía la ley de Moisés. Y los judíos tenían que cumplir esa ley. Según los judíos, ¿cuál fue la blasfemia de Jesús? Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomó piedras para matarlo. O sea, esa frase, el Padre y yo somos uno, era decir, yo soy Dios como mi Padre. O sea, era asegurar que Jesús era Dios. Por eso inmediatamente tomaron piedras. Oye, este blasfemo, ¿qué le pasa? Vamos a apedrearlo. ¿Sí? Esa fue la acusación. Fíjense bien, curiosamente, poco tiempo después de este evento acá con Pilato, le aplicaron la pena de muerte a Esteban y lo lapidaron. O sea, lo apedrearon entre todos. A Esteban sí. ¿Por qué rayos entonces, en este caso, no hicieron lo que Pilato les dijo? Si poco tiempo después a Esteban sí, ¿por qué a Jesús no? Bueno, el versículo siguiente nos da la respuesta.
para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Este versículo es increíblemente poderoso. ¿Qué fue lo que dice ahí que dijo Jesús y cuándo lo dijo? Está ahí, dice el Evangelio de Mateo: ahora subimos a Jerusalén, está hablando Jesucristo, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. O sea, Jesús había dicho eso, por eso no lo podían lapidar. Si los judíos lo hubieran apedreado, entonces no se hubiera cumplido la palabra que Jesús había dicho, que iba a morir crucificado a manos de los gentiles. Y si Jesús hubiera dicho una sola cosa falsa, entonces Él no es la verdad. Él no es Dios y todo el cristianismo es un embuste, una farsa, y tendríamos que ahorita irnos todos a hacer algo más provechoso. Pero no fue así. Jesús no se equivocó. Dice después: Pilato volvió a entrar al pretorio, en el pretorio, ¿sí? Entraba y salía. Llamó entonces a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? En este momento entra al pretorio y esta conversación desde el 29 hasta el 32 fue en el patio. Del 33 al 38 fue dentro del pretorio. Ahí adentro era solamente Pilato y Jesús. Afuera sí ya estaban todos los judíos y toda la turba, pero adentro era solo Pilato con Jesús. Y quizás alguien más, no sabemos exactamente. Entonces, en el original griego la expresión de esta pregunta da a entender algo así como: ¿tú eres el rey de los judíos? Como si fuera algo absurdo o algo ridículo. ¿Eres tú aquel por el que todos están tan preocupados? La verdad te veo y me parece increíble que seas el rey de los judíos. Su aspecto no era de rey. Pilato escuchó seguramente sobre la entrada triunfal a Jerusalén y sabía que Jesús no representaba un problema para Roma. ¿Cómo entró? Montado en un asno y simplemente con palmas, pero no era un revolucionario con ejército, no estaba prohibiendo pagar impuestos al César. Pilato sabía que Jesús no era un problema para Roma. Jesús le respondió: esta respuesta es maravillosa. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Te consta o solo repites las mentiras que te han dicho los judíos? A ver, Pilato, sincérate. Jesús enfrentó a Pilato, el acusador enfrenta al juez, ¿sí? Y le pregunta. Jesús puede haberle contestado simplemente: sí, soy rey de los judíos. Esa era una opción, ¿sí? Y eso hubiera simplificado las cosas tremendamente. Pues Pilato hubiera dicho: eres el rey, entonces te sentencio a la cruz. Los fariseos hubieran dicho: bien hecho, y todos contentos, ¿sí? Pero Jesús pensó en la eternidad de Pilato y de muchas otras personas que necesitamos esta pregunta personal ineludible. Jesucristo está combatiendo aquí un mal muy común: la información de segunda mano, el cristianismo de segunda mano. ¿Qué contestarías si al morir Dios te preguntara: ¿por qué no creíste en Jesucristo? Imagínate que ya te mueres, llegas allá y te entrevista a Dios y te pregunta: ¿por qué no creíste en Jesucristo? Y empiezas: es que me dijeron en la iglesia es que mis amigos me dijeron, fíjate que mis papás me enseñaron que
Dios te diría lo mismo que Jesús le dijo a Pilato. Eso es lo que otros te dijeron de mí. Ahora dime lo que tú piensas y lo que tú crees de mí. Lo que tú mismo hayas conocido de mí, lo que a ti te conste. ¿Sabías leer? ¿Tuviste una Biblia a tu alcance? ¿Eras inteligente? ¿Tenías internet? ¿Viviste más de 15 años? Entonces, contéstame algo tuyo. Ay, no, pues es que desde chiquito me dijeron que todo empezó con una gran explosión, que somos el resultado de una célula juguetona que se cayó en un ácido, y de ahí salió una amiba, y después una lagartija, y luego un chango, y luego de millones de años nací yo. Dios te lo prometo, todos recibimos esta información por todos lados, en todas las escuelas, universidades, en el Discovery Channel, en el History Channel, en National Geographic. Todos decían lo mismo, por todos lados me dijeron que tú ni siquiera existías. Nuevamente Dios te diría, eso es lo que otros te dijeron de mí. Ahora dime lo que tú piensas y lo que tú crees. La mayoría de las personas tienen una idea de Dios que les inculcó la tradición religiosa o humanista o atea o Google o Netflix o Televisa. Muchas personas se conforman con esa información de segunda mano. Y este encuentro de Pilato con Jesús nos enseña una enorme y tremenda lección. No se te ocurra llegar con Dios a decirle lo que otros te han dicho de Él. Es una mala idea. Yo no te lo recomiendo. Decía un pastor, teniendo un cristianismo de segunda mano, te arriesgas a tener un infierno de primer nivel. O sea, es una pregunta peligrosa. Es importante responderla bien. Lee la Biblia, estudia la Biblia, busca una iglesia que enseñe fielmente la Biblia. Si es esta, que bueno, si no es esta, está bien. Busca una que te guste, donde tú crezcas. En Belén no nació una religión, sino una persona. Esa persona es Dios y quiere cultivar una relación personal contigo. Si ya creíste en Jesús como tu Señor y Salvador personal, esta Navidad yo te recomiendo que afirmes tu convicción de amarlo tanto como para entregarle todas las áreas de tu vida. Todas, ya no te reserves nada, entrégale toda tu vida. Tu matrimonio, tus hijos, los que ya tienes o los que quieres tener, tu trabajo, tu salud. Y si todavía no has creído en Jesús y le has entregado tu vida, esta Navidad es una ocasión ideal para conocerlo de primera mano, a través de su palabra. Bueno, ya vamos a llegar a la conexión con la Navidad. Sigue diciendo, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? La respuesta de Pilato fue llena de arrogancia y de desprecio. ¿Crees que un romano de la nobleza como yo conoce las supersticiones y todas las tonterías de los judíos? O sea, yo ni soy judío. Obviamente Jesús sabía que Pilato no era judío. Pilato se trató de desmarcar argumentando que él ni judío era. Y por implicación no sabía si Jesús era el rey de los judíos o no era el rey. En pocas palabras, Pilato le contestó a Jesús, aquí el judío eres tú. Y yo no sé si seas rey o no seas rey, pero evidentemente la mayoría de tus paisanos no te creen y te han puesto en mis manos. Entonces la pregunta es, ¿qué has hecho? Tus acusadores no me han dicho qué crimen cometiste, así que mejor te pregunto a ti. Ojo,
el juez de la corte preguntándole al acusado qué crimen cometió, porque los acusadores no dicen todavía cuál es el crimen. Siguió la conversación, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús no respondió la pregunta de Pilato de ¿qué has hecho? Pues no había hecho ninguna falta, ¿sí? No tenía nada que confesar, pues ¿qué podía confesar? Más bien Jesús respondió la pregunta de Pilato en el versículo 33, ¿eres tú rey de los judíos? Soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Cómo te explico, Pilato? Mi reino es completamente distinto a los reinos de este mundo. Es un reino espiritual que vive en los corazones de las personas. Definitivamente Pilato estaba cada vez más confundido con todo este diálogo. Siguió y le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato regresa al versículo 33, pero ya no pregunta, ¿eres tú rey de los judíos?, sino simplemente pregunta, ¿eres tú rey? Jesús responde, tú lo dices correctamente, soy rey. Esa es la interpretación de la respuesta de Jesucristo. Y aquí llegamos finalmente a la conexión con la Navidad. Para esto he nacido, ahí habla de su humanidad, y para esto he venido al mundo, ahí habla de su deidad. Es una respuesta maravillosa, maravillosa. Solo Jesús podía haber contestado algo así, tan resumido y tan verdadero. Él existía desde antes de nacer en Belén. De hecho, siempre ha existido. El término teológico para describir este misterio no es creación, sino encarnación. La Navidad no celebra la llegada al mundo de una nueva persona, sino la llegada al mundo de una persona de edad infinita. Miqueas lo dijo así, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Pero tú, Belén Efrata es de la tribu de Efraín, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes de este gobernante son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En realidad, la Navidad encierra dos grandes milagros. Uno, que Jesús nació de una virgen. Eso es un súper milagro. Número dos, que esa persona existía desde los días de la eternidad. No el bebé, sino la persona. Antes de venir al mundo, Jesús estaba con Dios. En el principio el verbo era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nació como hombre y vino al mundo, ¿para qué? Para dar testimonio de la verdad. Se encarnó en un cuerpo humano y nos dejó ver tres cosas mega importantes: su gloria, su gracia y su verdad. El término verdad, ahí en el versículo 37, se refiere en general a toda la verdad acerca de Dios. La verdad de Jesucristo, la verdad del hombre, la verdad de la salvación, de su palabra, de su voluntad, toda la verdad. Jesús es la personificación y la esencia misma de la verdad.
Dice aquí Juan, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una aseveración impresionantemente excluyente. Ahora que estamos en un mundo de que todo quiere inclusión, 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 bueno, esta frase es lo más excluyente que puede existir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Dime si eso no es excluyente. Eso es mega excluyente. Es una verdad tan grande y tan amplia que pasaremos la eternidad conociéndola. Dice ahí Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creer en la vida te capacita, creer en la verdad te capacita para glorificar a Dios por lo que es y conocerlo eternamente. Muchos de ustedes ya conocen a Dios, me consta, lo sé, se ve, es evidente que conocen a Dios por su manera de vivir. Y yo también lo conozco, pero creo que es poquito. En la eternidad, imagínate, tener toda la eternidad para conocerlo y amarlo e interactuar con Él, va a ser mega maravilloso. La verdad es única y Jesús es el Dios vivo y verdadero. Los cristianos no estamos en búsqueda de la verdad, ya la encontramos, se terminó la búsqueda, ya no tenemos que buscar nada. Tenemos la verdad, conocemos la verdad y somos de la verdad. El cristianismo es lo más sólido que existe. Jesús no dijo que Él sabía cuál era la verdad o dónde encontrar la verdad. Jesús no dijo eso. Jesús ha sido el único ser en la historia que ha dicho que Él es la verdad. Y Jesús dijo, por esto he nacido y por esto he venido al mundo. Lo más usual es que hubiera dicho, una persona común y corriente hubiera dicho, por esto tengo 3 años predicándoles entre ustedes y diciéndoles tantas cosas. Eso hubiera dicho tú, yo o cualquiera. Las personas normales no hablamos así, nunca decimos, por esto he nacido. Eso no lo dice un ser humano. Esa no es la manera de hablar común y corriente. Esta frase indica una conciencia muy profunda de sumisión. Jesús tenía esa conciencia. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito. La verdad encarnada estuvo delante de Pilato y él no la reconoció. Qué patético. La pregunta de Pilato solo indica que él estaba seguro de que la verdad no existía, como muchos lo están hoy. No, la verdad es relativa, mira, tú tienes tu verdad, yo la mía, no me presiones, no me digas nada, haz lo que quieras, yo hago lo que quiero, no hay verdad. Eso lo creen millones de personas. Y por eso Pilato ni siquiera esperó la respuesta. Y así se mueren muchos millones de personas. Inmediatamente salió al pretorio donde estaban los judíos y dio su veredicto. Inocente, yo no hallo ningún delito en él. Sigue diciendo, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Es evidente que Pilato sigue tratando de no tener nada que ver con la muerte de Jesús. Lo ha hecho desde que empezamos. Pilato era muy astuto y se las planteó así a los judíos. Fíjate qué planteamiento. Ok. Lo declaro culpable y reo de muerte. Pero, ¿qué les parece si lo libero según la costumbre de la Pascua? ¿Sí? ¡Qué hábil, Pilato! Sí, lo declaro culpable, pero también
lo soltamos. En la Pascua, Pilato le daba a la gente la libertad de escoger, y normalmente ellos escogían a un preso que no fuera peligroso para la sociedad, ¿sí? Un preso político más que un criminal. Y el versículo 40 dice, todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Lucas y Marcos, en sus evangelios, aclaran que además de ladrón, era un homicida y un revoltoso. O sea, no nada más era un ratero, era un homicida y un revoltoso. Pilato mandó traer a Barrabás y lo puso junto a Jesús para que la multitud escogiera. Este evento nunca fue un juicio conforme al derecho romano, pero ahora ya parecía más un circo. El animador del circo le pide a la turba que escoja a uno de los dos criminales. Ya no importaba el veredicto de un juez justo, solo importaban los gritos de la turba. Qué juicio más injusto y más patético. Y todos los licenciados, aquí está Rubén, el día de hoy en las universidades estudian derecho romano. No estoy diciendo nada de que sea malo, pero este juicio fue patético. Bueno, el nombre de Barrabás es un nombre muy especial. A ver, Bartimeo, hijo de Timeo. Bartolomé, hijo de Ptolomé. Barabás, Bar y Abba. Todos hemos escuchado Abba, ¿no? Bar, hijo de Abba, padre. Así que tenemos de un lado al hijo del padre, hijo con mayúscula y padre con mayúscula, y del otro lado al hijo del padre, pero con minúsculas. No, de veras que Dios te vuela la cabeza. Uno es divino y el otro es humano. Para esto nació Jesús en la primera Navidad y para esto vino al mundo, para que tú puedas responder la pregunta personal ineludible: ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y si es Dios, entonces entrégale tu vida totalmente, completamente, en todas las áreas. Entreguémosle la vida, si de veras es Dios. En un sentido, las personas siguen teniendo la opción de escoger a Jesús o a Barrabás. Quizás tu Barrabás sea un loco o un mentiroso o una leyenda o un gran profeta, pero no es Dios. ¿Quién es tu Barrabás? ¿O eres tú mismo? Te escogiste a ti mismo. O sea, ten cuidado, esto es delicadísimo. De esto depende tu eternidad. En realidad toda esta escena no fue de Jesús ante Pilato, más bien fue Pilato ante Jesús, Pilato ante la verdad. ¿Qué vas a hacer esta Navidad con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer con la verdad? Tarde o temprano, como Pilato, estarás delante del juez de todo el universo. Pilato nunca quiso definirse. Intentó no tener nada que ver con Jesús. Intentó todo. O sea, tú lee el pasaje, Juan 18 y 19. En serio, léelo y te vas a ir de espaldas. Dijo, bueno, mátenlo ustedes. No, bueno, llévenlo con Herodes. Lo declaro inocente. Luego lo quiso dejar libre por la costumbre de la Pascua. Ya no lo vimos, pero después de lo que vimos, lo azotó brutalmente, esperando que con eso quedaran satisfechos los judíos. Sí, hizo como un trueque, bueno, le voy a dar una mega paliza a este pobre, para que los judíos que están sedientos de venganza se tranquilicen. Pues los judíos no se tranquilizaron. Finalmente acabó Pilato, ¿saben qué? Yo me lavo las manos. Allá ustedes.
Y los judíos dijeron, sí, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Ah, caray. Ah, caray. Es evidente que Pilato procuró librar a Jesús, pero ¿sabes qué? También quiso quedar bien con el César y con los judíos. Quiso quedar bien con todos y eso, lo sabemos, no se puede. A muchos los acorralan los compromisos sociales. No, si te haces cristiano, te va a dejar tu novia. Vas a quedar mal con tu jefe. Tus amigos te van a abandonar. Te vas a volver un mediocre. No vas a poder hacer esos negocios que te dejan mucho dinero. Pero ¿sabes qué? Debes decidir. O Jesús es Dios o no lo es. Te recomiendo que no trates de quedar bien con todos, pues finalmente quedarás mal con Dios. Le pido a Dios que veas con claridad que horas después de este tremendo diálogo que tuvo Jesús con Pilato, 5 horas después, Jesús estuvo en la cruz y hubo un instante ahí en la cruz en que pensó en ti y en otro instante pensó en mí y así en cada quien. Y le dijo a Dios Padre, sí, mándame los pecados de esa persona. De Fernando López, sí, mándalos. Los voy a pagar todos. Y también los de Julio, también. Y los de Sergio, todos. Y así fue pensando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ni tú ni yo los tengamos que pagar en la eternidad. El pago es en el infierno y nunca se acaba de pagar. Si crees y aceptas esto, en verdad te digo que celebrarás la Navidad más maravillosa que jamás hayas celebrado. Simplemente haz la prueba. Bueno, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este pasaje, gracias por haber venido al mundo, por haber nacido aquí y por este diálogo tan impresionante con Pilato que tanto nos enseña. Te damos gracias por todo lo que has hecho y te pedimos que si en el cielo vuelve a haber esta reunión, no falte ni una sola persona de todos los que estuvimos aquí. Búscanos, insístenos, porque tú sabes que somos tercos, somos necios, somos duros. Insístenos y conquista nuestro corazón para que te entreguemos todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así como están en sus lugares y en silencio, quiero invitarles a inclinar su cabeza un momentito nada más, para no irnos solamente con información en la cabeza, sino quiero que tú y yo vengamos al Señor hoy. Dice la palabra suya que Él habita en todo lugar y Él ve tu corazón y Él ve lo que está pasando ahora mismo. Y la pregunta creo que muy clara hoy para todos nosotros es: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Y Fer nos ayudó a tenerlo muy claro. La respuesta a esa pregunta no tiene que ver con lo que he escuchado o lo que yo he aprendido por alguien más, sino ¿quién dices tú que soy yo? Y quiero dejar 2 minutitos con eso en tu mente, en tu corazón, para que ores al Señor y puedas con confianza reconocer por la palabra de Dios, como se acaba de decir, quién es Jesús en tu vida.
Continuamos con la ofrenda. Las siguientes afirmaciones que voy a decir son algunas que debemos analizar para saber si amo más el dinero que a Dios. La primera sería: doy la ofrenda con gozo y gratitud conforme Dios me haya prosperado. La segunda sería: soy generoso, principalmente con los hermanos en Cristo y la obra de Dios. La tercera sería: agradezco constantemente todo lo que Dios ha puesto en mis manos y reconozco que sin su gracia no podría tenerlo. Porque recordamos lo que Dios dice acerca del dinero en 1 de Timoteo 6. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, dadivosos y generosos. Oremos por esto. Señor, en verdad sabes que te amamos, sabes que no queremos depender de nosotros, no queremos ser altivos, no queremos caer en esas codicias engañosas. Queremos honrarte, amarte, ser buenos administradores, reconocer que sin tu piedad y tu misericordia no podríamos tener nada. Te quiero pedir porque tú bendigas nuestros corazones y nos permitas honrarte con los bienes que tú nos has prestado. Te quiero pedir porque bendigas los trabajos de cada uno de mis hermanos, que bendigas sus familias, su economía. Te quiero pedir porque también nos permitas entregarte esta ofrenda con todo el amor, con gratitud, sabiendo que de tu mano hemos recibido todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Quien guste dar su ofrenda, en alguna de sus sillas hay unos sobres, lo pueden depositar en la caja de atrás, y si no, en la parte de atrás hay más sobres para darla, o en la pantalla se muestran los números de transferencia para quien prefiera de esa forma. Continuamos con la oración. Muy bien, vamos a tener una oración breve. Tiempo ha corrido, sé que ya es tiempo de ir terminando, pero es el último servicio del año y queremos orar justamente cerrando este año, agradeciendo al Señor y pidiéndole por lo que Él nos conceda del próximo año. Así que les invito a orar conmigo. Señor, en esta hora te agradecemos por este tiempo y que nos has permitido llegar, y gracias porque eres tú quien ha guiado nuestros pasos a venir aquí. Señor, queremos venir a ti y pedirte tu gracia para este año que viene. Y mirando hacia atrás, Señor, reconocer que tú has sido fiel, reconocer que tú has sido bueno para con nosotros, que no nos has tratado conforme a nuestro desempeño, sino nos has dado abundante gracia. Y en esa gracia te respondemos entregándonos día a día, viviendo para ti, muriendo para nosotros. No perfectamente, pero sí, Señor, por tu Espíritu Santo, ayúdanos, por tu Evangelio, por lo que vemos en las Escrituras, nos convenzamos de vivir cada día para ti y menos para nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a los que están aquí presentes que aún no te conocen, que tú tengas misericordia y les permitas, Señor, venir a ti y encontrar descanso para sus almas. Bendícenos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puestos de pie, vamos a terminar cantando un último